Bueno, entonces vamos a dar inicio a la conversación que nos trae esto Juan Carlos de allá de la comunidad de Paine en Chile, que nos ha venido hoy gratamente a visitar y exponernos un tema muy interesante que él ahora nos lo describe. Y bueno, bienvenidos al Café Charlado. Estaré atento a preguntas que nos vayan apareciendo en el camino, pues la idea es compartir este café alegremente con, con la guía pues de Juan Carlos que nos irá dando preguntas y guías acerca del tema. Bueno, Juan Carlos, yo creo que ya sería para que tú nos vayas guiando la conversación. Ya, sí, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Veo que todos son caras conocidas, a excepción de Amanda y Dioselina, que no las conocía. Y Enrique, recién también acabo de conocerlo. Y sí, yo creo que la intención, siguiendo un poco como el tema de que es un café charlado, es decir, es una conversación entre amigos, más que una disertación académica. Yo he traído como algunos temas, algunas reflexiones con las que podemos charlar, que siempre están dando vueltas en el entorno espiritual. Son temas recurrentes, pero que no quiere decir que han dejado de ser vigentes dentro de esto. Y en realidad, bueno, en el camino, esta invitación me la había hecho Jorge Osvaldo desde el año pasado, por allá como desde octubre del año pasado, y habíamos postergado la fecha por el tema de la asamblea, pero también en el camino, y que es una cosa interesante, el tema como que viró un poco. Y en realidad al principio me iba a centrar en el tema de la renunciación, pero después con la retroalimentación que habían recibido ustedes y Jorge Osvaldo y los organizadores, parecía que era un tema como muy duro. Entonces yo les propuse que reflexionáramos sobre el trabajo espiritual en general. Así que de pronto vamos a mencionar muy poco la palabra renuncia, pero igual está presente, está incógnita, pero presente. Entonces yo lo que tengo pensado es ir pasando unas diapositivas y algunas veces vamos a compartir pantalla, otras veces vamos a dejar de compartir para que podamos conversar, para poder escuchar opiniones, para poder responder algunas preguntas que yo voy a ir haciendo en este trayecto. Así que vamos a empezar compartiendo. Bueno, aquí están nuestros patrocinadores, el Café Charlado, que me parece un nombre muy particular y muy bueno, muy acertado como para este tipo de encuentros. No vamos a entrar al tema directamente, sino que vamos a comenzar con un cuento. Un cuento que lógicamente creo yo que está relacionado con el tema de fondo. Entonces, es del escritor ruso León Tolstoy, y yo voy a hacer un resumen con mis propias palabras, pero tratando de conservar como el fondo del cuento. Yo se lo recomiendo. Se llama ¿Cuánta tierra necesita un hombre? El cuento se trata de un campesino, imagino yo que del siglo XIX, en la era zarista,
que tenía su pequeña tierra, tenía sus animales, sus cultivos, pero él no se sentía satisfecho. Él se consideraba que era un campesino pobre y estaba insatisfecho. En alguna ocasión, en los alrededores, escuchó que alguien estaba vendiendo tierras. Entonces él dijo, bueno, vamos a ver de qué se trata y si puedo aumentar como las tierras que tengo junto con las tierras que puedo comprar. Y efectivamente el precio parecía ser muy bueno y él vendió todo lo que podía en ese momento, vendió la mayoría de sus animales, vendió todo lo que tenía a su alcance para poder comprar más tierras. Bueno, efectivamente compró más tierras y le fue bien. Pudo sembrar más, pudo cosechar más y en definitiva empezó a ganar más dinero y al ganar más dinero empezó a seguir comprando más tierras. Después de un tiempo, él ya dejó de ser un campesino pobre y como había comprado tantas tierras y le había ido tan bien, ya era más bien un terrateniente. Un terrateniente que tenía mucho ganado, tenía muchos cultivos diversos y que tenía ya, digamos, servidores, sirvientes, gente que pudiera trabajar por él. Pero aún así él no se sentía totalmente satisfecho. Él seguía pensando que bueno, que bueno sería tener más tierras. Y entonces escuchó que por allá, un poco alejado donde él estaba, había como una etnia que también estaba vendiendo tierras a muy buen precio. Entonces él se fue con un sirviente, llevó su carroza con regalos para hacerle esos regalos al jefe de esta etnia o tribu. Y efectivamente fue muy bien recibido. El jefe quedó muy contento con los regalos que él le hizo. Y le dijeron los de esta etnia, sí, nosotros estamos vendiendo tierras, estamos vendiendo parte de nuestras tierras. La condición es que usted nos deja inicialmente tal cantidad de dinero y lo que usted recorra en un día, desde que sale el sol hasta que el sol se ponga, esa tierra es suya por ese precio. Lógicamente él tenía que ir caminando y cada tanto marcar con un banderín, con una estaca, con algo, donde quería, o sea, que el límite de la tierra que le interesaba. Bueno, en fin, que al día siguiente de que él había llegado a donde estaba esta etnia, se iba a realizar eso, el hecho de que él pudiera elegir cuánta tierra quería. Y efectivamente, bueno, él se levantó muy temprano y cuando ya comenzó a salir el sol, entonces la gente de la tribu le dijo, mire, este es el punto de partida. Le recordamos que lo único que tiene que hacer usted es que antes de que el sol se ponga, tiene que volver a este sitio donde estamos nosotros y aquí lo vamos a esperar nosotros todo el día. Y bueno, el hombre se fue y los ojos se le abrían a pasturas, bosques hermosos, tierras planas, tierras llenas de riqueza, en fin. El hombre empezó a andar todo el día, se llevó su sirviente y pocos alimentos y caminó y al principio, lógicamente, todo muy bien. Pasó la mañana, el hombre marcó muchísimas tierras, pasó el mediodía y
él cada vez veía más tierra y se le entusiasmaba el corazón, decía, pero esta tierra es hermosa, esto tiene que ser mío. Entonces a veces hacía un rodeo más grande, pero cuando llegó el atardecer, él se encontró en el dilema de que tenía que regresar al punto de partida y empezó a acelerar el paso, empezó a acelerar el paso. Bueno, ya faltaba muy poco para que el sol se pusiera y él logró ver a mucha distancia que lo estaban esperando, o sea, el punto de partida. Y empezó a acelerar más el paso, empezó a acelerar más el paso. Y el sol cada vez más peligrosamente iba cayendo, hasta que faltando muy poco para que el sol se ocultara, él llegó corriendo como pudo, pero cuando llegó al sitio de partida cayó, y cayó muerto. Bueno, los integrantes de la tribu le dieron el pésame al sirviente y se fueron. Y el sirviente entonces lo único que tuvo que hacer fue empezar a cavar. Y esto último se lo voy a agregar yo. En realidad el cuento dice que fue un hoyo de 2 metros. Entonces yo le agrego que 2 metros por 1 metro por 1 metro es todo cuanto necesita un hombre de tierra. El cuento es ese: cuánta tierra necesita un hombre. Ahora se preguntarán ustedes, pero ¿y a qué viene este cuento? Para mí el cuento tiene en el fondo una pregunta que es la siguiente: ¿qué es lo esencial para un ser humano? Vamos a compartir un poco. Bueno, ¿qué pregunta surge de esto entonces? Los seres humanos, por supuesto, tenemos necesidades. Y sabemos por algunos autores que incluso esas necesidades están clasificadas. Los seres humanos, para poder llevar una vida o desenvolver una vida, necesitamos bienes materiales, bienes sociales, bienes culturales. Pero en el fondo, para desenvolvernos, ¿qué es lo esencial? Y esta pregunta queda entonces para los amigos que estamos tomando aquí café: ¿qué es lo esencial entonces para un ser humano? No se me echen para atrás ahora. Bueno, por animar a a que nos animemos a hablar, voy a empezar allí a ver. Me parece que algo que podría ser esencial, eh, darnos cuenta de que nosotros somos mucho más que lo que nos plantea la realidad cotidiana, ¿no? Somos algo más que eso, digamos, somos una chispa interior, tenemos algo que mueve la vida desde el fondo, que nosotros podríamos decir el alma, ¿no es cierto? O sea, somos alma y necesitamos comprenderla, buscarla, entenderla. Bueno, es toda una búsqueda, ¿no? Es toda una búsqueda dentro de lo desconocido, digamos.
Yo pienso que lo esencial es la vida. Si no hay vida, no hay ser humano. Yo pensaría que lo esencial también sería eh, saber por qué estoy aquí, para qué estoy aquí, cuál es mi razón de ser en esta vida. ¿Mm? Qué bueno, ahí en el chat aparecía la paz interior. Hacer de la vida un aprendizaje. La vida como escuela. Cuando muchas veces se hacen preguntas como estas, no sé si les ha pasado o que uno mismo piensa que, bueno, una de esas búsquedas importantes del ser humano es la felicidad. Y yo agregaría, aparte de lo que han dicho hasta ahora, pensar en otra palabra que es dentro del contexto espiritual muy importante, que es la libertad interior. Decía Luz Amparo en el chat precisamente que es la paz interior. La paz interior, sí, aparecía por ahí. Son conceptos, bueno, conceptos que al mismo tiempo son ideas, que al mismo tiempo son realidades que siempre están muy próximas. El autoconocimiento, digamos, la liberación, la conciencia total o conciencia cósmica, la unión, son maneras de decir o que tratamos de referirnos como a lo que algunos seres humanos consideramos como realmente lo esencial para el motivo que estamos acá. Bueno, sigamos amenizando entonces el café. Voy a compartir. ¿Cómo se llama esta serie? Bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué serie? ¿De qué serie estamos hablando? Al final, bueno, cuando elegí el tema del trabajo espiritual, me surgieron algunos temas relacionados, entonces cada uno de esos temas es como un episodio, como un capítulo, y por lo tanto esta pregunta la vamos a dejar para responderla al final. ¿Cómo se llama esta serie? ¿Cómo se podría llamar esta serie? Entonces creo que vamos a pasar al primer capítulo. Bueno, el primer capítulo de esta serie es Somos Buscadores. Y creo que surge esto de buscadores. Surge de que buscamos la liberación interior. Un desafío grande. ¿De qué otra manera podríamos decir, o sea, cómo podríamos contestar a la pregunta, ¿qué es lo que buscamos si somos buscadores? ¿Qué es lo que buscamos? Yo ya di una respuesta, pero ¿qué más buscamos? Germán. Mi voz se me fue. Bueno, me atrevería a decir algo. Digamos, nosotros vivimos en medio de como de un remolino, ¿no es cierto?
digamos, no vivimos como en línea recta, sino como en espirales. Pero esa espiral se mueve de una forma muy curiosa, porque nosotros, digamos que en un momento dado, toda la parte instintiva, toda la parte que tiene que ver con esos movimientos como propios de la materia, de la tierra, todo lo que es como esa lujuria distintiva, se manifiesta en nosotros, ¿no es cierto? En nuestro cuerpo, y eso representa una serie de energías y demás. Pero, pero eso se transforma en emotividad. Entonces, esa emotividad también empezamos nosotros a llenarnos de una emotividad que no sabemos a veces cómo manejarla. También hay emociones positivas, emociones negativas, emociones que nos sirven para sobrevivir, otras emociones nos sirven para ponernos tristes, para ponernos depresivos, otras para ponernos muy alegres, para entusiasmarnos. Bueno, es decir, nos llenamos de emociones. Pero luego cuando nos llenamos de emociones, entonces decimos, bueno, ¿y para dónde voy? Entonces empezamos a razonar, ¿no es cierto? Empezamos a razonar y a esgrimir, pero entonces ahí aparece el ego, entonces dice, bueno, yo estas emociones, ¿para dónde me conducen? Hacia el éxito, hacia el liderazgo, hacia ser el mejor de los mejores, o hacia dónde me conduce, o también a ser el peor de los peores, ¿no? Porque también allá nos lleva a veces la razón. En fin, después, es decir, después de que nos ha envuelto la emotividad, nos envuelve también la mente, ¿no es cierto? En sus remolinos diferentes, que son todas las corrientes de pensamiento que llenan nuestra mente. En otras palabras, vamos al principio encadenándonos con los instintos, después nos encadenamos con las emociones, luego nos encadenamos con los movimientos de la razón a través de las corrientes mentales. Pero llega un momento en que nosotros tocamos de pronto por un momento hermoso, como un toquecito de sabiduría, entonces nos llega la intuición del camino, de que hay una luz, hay una esperanza, hay algo que está más allá de todo. Tenés un movimiento de sabiduría, ¿no es cierto? De intuición plena, digamos, de algo que está más allá. Bueno, entonces, pero lo curioso es que nosotros, cuando vislumbramos esa luz, no siempre la podemos mantener ahí plenamente en nuestro ser. Entonces empiezan los ciclos, ¿no es cierto? Entonces nosotros vivimos como en ese ciclo en que los instintos nos embargan, las emociones luego nos revuelcan, digamos, por decir así, luego la mente crea un montón de corrientes de pensamientos que nos gobiernan y forman nuestros dogmas, nuestras creencias, nos peleamos unos con otros, el ego pues se manifiesta en toda su expresión y de pronto comprendemos una vez más que tenemos que romper estas cadenas, que tenemos que liberarnos de eso para ser libres, que tenemos que ser, que hay algo más que es el ser espiritual. Pero eso es un ir y venir, ¿no? Es un ir y venir, pero que siempre tiene que tener constante un trabajo espiritual, una labor espiritual, que en parte era como la idea que está trabajando hoy. Bueno, eso es como una visión. Está ahí sería. ¿Puedo hacer un aporte? Sí, Jesús. Bueno, digamos que un poco en la línea de lo que comenta Germán y ante esa pregunta tan, a veces como tan básica parecería, yo me ubicaba en que, digamos, cuando parte de nuestro proceso como seres humanos, desde que nacemos y digamos, de niños, de jóvenes, de adultos, creo que hay todo un andamiaje para que busquemos, ¿no es cierto? Para que busquemos. Entonces, buscamos satisfacciones. Para ser alguien en la vida hay que buscar algo, ¿no es cierto? Hay que buscar llegar, hay que buscar el título universitario, hay que buscar el trabajo, hay que buscar la familia, hay que buscar, digamos, y entonces hay como, en sí, digamos, creo que a nivel general hay esa, digamos, esa motivación colectiva de que uno tiene que ir detrás de algo, ¿no es cierto? Entonces,
con el paso del tiempo, cuando uno encuentra que logró, ¿no es cierto? Que va logrando cosas y que después de que logra, pues no hay mucho más que algo que es muy efímero. A mí se me convierte esa pregunta en algo extraordinario, en una herramienta extraordinaria en el sentido de, ante las diferentes situaciones y circunstancias de nuestra vida, y eso que uno se encuentra ante una disyuntiva, ante la otra, hacerse la pregunta, ¿qué estoy buscando? ¿Qué estoy buscando? ¿No es cierto? Y tratar de ir a lo más profundo de uno mismo, a ver a qué responde, ¿no es cierto? ¿A qué respondería eso que está detrás, no dicho, va detrás de qué? Va detrás, ¿no es cierto?, de un protagonismo, va detrás de un protagonizar, de un prevalecer, va detrás de una imagen, ¿detrás de qué? Y ya le quedará a uno, digamos, como la libertad, ¿no es cierto?, de decidir conscientemente. Por lo menos, si uno lograra, me parece que ante tantas cosas con las que nos encontramos en nuestro día a día, preguntarnos, ¿y qué busco? ¿Qué estoy buscando yo en este momento? Me parece que sería una excelente herramienta, digamos, como para trabajar, ¿no? Qué bueno, sí, muy bueno, Jesús. Por favor. Enrique, si usted puede ir mirando quién. Señor Patricio, bien pueda. Ah, Patricio, sí. Bueno, voy a decir algo a lo mejor fuera de lugar. Estamos entre amigos, tranquilo. Sí, no me caigan tan duro. Yo creo que no hay necesidad de buscar. Situémonos en el ahora, en el presente. El ahora es el punto donde la vida discurre, donde transita. La que va transitando y la que va desarrollándose es la vida. Y yo puedo tomar contacto con ella cuando estoy en el ahora. El ahora es el punto. Fíjense que en la medida en que yo me conecto con el ahora, me conecto con el todo. Me conecto con la presencia divina. Esa está en el ahora únicamente. Entonces, a veces buscar nos desorienta, nos desvía, en lugar de centrarnos en el ahora. Y acuérdense que en el ahora está el pasado y el futuro. Porque el tiempo esta es de las cosas que en el racionalismo no se entiende. El tiempo no existe. El tiempo es un instrumento. En un determinado momento de la evolución del ser humano es necesario. Y esa fue la razón de su ser. Pero cuando yo estoy en el ahora, estoy sintonizado con el ser. Hay dos o tres cositas. Lo que pasa es que nos pasa con mucha frecuencia que si el ahora hay algo que no me gusta, me resisto. O si no quiero hacerlo, encuentro una justificación, una razón. Digo, no, es que eso me va a llevar a mí a perder esto. Entonces, todo eso nos retira. A mí me gusta mucho usar, que es que uno dice, lo que se resiste, persiste. Cuando uno en el ahora se resiste, persiste en el pasado, se queda en el pasado.
porque no ha aprovechado el ahora para seguir hacia el futuro. Entonces, yo les digo a la gente a veces, lo que se resiste, persiste. Y hay varios obstáculos que nosotros mismos nos los ponemos. Uno, no, lo que pasa es que eso no es cuando estoy en el ahora o cuando debo estar en el ahora. Digo, no, es que eso no me conviene. Y ya, eso o eso me va a hacer daño. O eso, yo no estoy seguro de que me vaya a beneficiar. Mire cuánta vaina se inventa, perdón, la expresión vaina es cuánta cosa, ¿no? Cuánta cosa nos inventamos nosotros para no hacer lo que tenemos que hacer, que es estar en el ahora, en el presente. Quiero quedarme ahí, porque yo sé que hay gente que quiere hablar. ¿Alguien más iba a opinar? Bueno, yo quería opinar algo, pero esta opinión es más bien como para reunidos las tres conversaciones que hemos hablado, alguito que dije, lo que nos dijo Jesús y lo que nos dijo Patricio, ¿no es cierto? Quisiera más bien formular una pregunta a Juan Carlos. Sí, claro. Que bueno, esta pregunta viene a que, porque por ejemplo, voy a plantear por ejemplo una parte que nos hablaba Patricio ahorita, dice, a veces nosotros no hacemos, por ejemplo, lo que deberíamos hacer, ¿no es cierto? O sea, que a veces nos resistimos a vivir como lo que el presente nos dice que debemos hacer, a veces lo rechazamos y no lo vivimos como digamos, diferentes de vida. Me gustaría, si Juan Carlos nos dice un poco, propio de su experiencia de comunidad, cómo afrontan ese presente continuo en la comunidad, cómo se vive ese presente continuo que nos está hablando Patricio. Bueno, primero que Patricio un poco se me adelantó a un tema que iba a tocar al final, que es con el tema de qué tan fácil o qué tan difícil es alcanzar esa libertad interior. Respecto a la pregunta de Germán, en realidad yo diría que para cualquier ser humano, esté en comunidad o esté en cualquier sitio de la tierra, ese continuo se vive, pero por una atención individual. No depende tanto, o sea, en el caso de la comunidad, claro que el ambiente ayuda, la disciplina diaria ayuda, es un apoyo muy importante, pero si uno tiene la cabeza en las nubes y no está en el presente, eso depende de uno, de cada uno de nosotros. Así que yo diría que los apoyos son importantes, pero lo más importante es como la atención voluntaria que cada uno de nosotros le presta a la vida. Que es otra manera de mencionar el tema que puso Patricio. Bueno, ¿por qué me gustó a mí esto de la palabra buscador? Yo quiero traer a colación el tema de dos imágenes que vienen de la simbología arcaica, que es el viandante y el peregrino. ¿Cómo lo relacionamos con el buscador? Yo diría, y estas son generalizaciones que no son radicales, pero como para
intentar hacerlo más universal, que en realidad todos los seres humanos somos buscadores. Lo que pasa es que o somos buscadores inconscientes o somos buscadores conscientes. Cuando somos buscadores inconscientes, estamos en el terreno del viandante, del caminante que no tiene claro si tiene un objetivo o no, pero incluso puede ser que no le importe. Pero cuando somos peregrinos, ya somos buscadores conscientes. Y yo creo que eso es lo que hace la diferencia. Cuando ya estamos transitando un camino es porque ya somos buscadores conscientes. Y por decirlo en otros términos, a mí me gusta esto de buscadores porque deja como el terreno abierto. ¿En qué sentido? El terreno abierto a que estamos investigando también. Estamos buscando, pero estamos investigando dentro de este gran conjunto que se llama lo desconocido. Entonces yo creo que sí, que hay muchas formas de nombrarlo. Somos buscadores de desenvolvimiento, somos buscadores de libertad, somos buscadores de felicidad, que a mí me gusta más llamarlo plenitud. Somos buscadores de la fuente, somos buscadores, claro, como de esa unión última, pero somos buscadores porque somos como investigadores, por dejarlo un poquito más abierto a que no es todo tan encerrado en dogmas o en ideologías rígidas. Patricio. Sí, a mí me gusta usar una analogía que me permite esclarecer un poco lo de precisar el ahora. Y esa analogía la encontré pensando alguna vez como si yo estuviera encerrado en una cabaña. De esas cabañas que a veces se ven en las películas, en el cine, que tienen unos, ¿cómo se llama esto? Esos troncos de madera así, horizontales. Y por los alrededores de la cabaña pasa un río. Pero encontré que entre dos de esos troncos de madera había un espacio, una rendija. Y yo me asomaba por la rendija y podía ver cómo el río fluía. Y vi ese espacio que hay entre los dos troncos es el ahora. Y el río es el flujo de la conciencia de la vida. Y fíjense que ahí hay que diferenciar el ahora con el presente también. Aparentemente son lo mismo, pero no son lo mismo. El espacio es el ahora. El presente es el caudal de agua que va pasando en ese momento. Ese es el presente. El tramo de agua. Pero ese va a pasar. Y después vendrá otro. Y el ahora es el espacio que me permite ver el uno y el otro. Entonces, ese flujo que llamamos, si lo asimilamos a la expresión de Jorge Bustamante, es la vida, o es la conciencia, es aquello. Entonces, fíjense que
no es un proceso, como decir, de que yo tengo que encontrar. Es un algo que inclusive tengo que mirar es hacia adentro para encontrar ese espacio. Ese vacío, por usar la expresión que usan en las antiguas escuelas de sabiduría, que le dicen el vacío. Ese vacío es el espacio y ese está dentro de uno. Y ahí es donde se fija la mirada. Y ahí es donde uno, todo lo que va fluyendo lo puede tomar. Fíjese que entonces uno empieza a andar y uno dice, no, es que ya yo empecé a desenvolverme espiritualmente. Pero es que cada tramito de agua que veo y que ya traduzcámoslo en la parte espiritual, en la parte de la vida, ese tramito es lo que yo, se me presenta como la intuición que me lleva a una acción y que me lleva a un resultado. Y entonces yo voy con la corriente del agua. Voy porque cada cosa, ese flujo, que es la conciencia, me empieza, como la estoy viendo y estoy siendo consciente de ella, puedo descubrir lo que tengo que hacer y hacia dónde voy. Voy con ese flujo. Entonces le llama, esa persona encontró el sentido de su vida. Porque encontró ese espacio interior por donde fluye la conciencia. Esa es la analogía con el agua y la cabaña. Y por eso toma la conciencia necesaria para hacerlo cada vez más una realización de expansión de la conciencia. Paro ahí. Muchas gracias, Patricio. No, a ustedes por soportarme. Enrique iba a decir algo. María Marcela había pedido la palabra. Ah, perfecto. Juan Carlos mencionó 3 palabras, dijo que éramos buscadores de plenitud, desde el fuego. Una palabra que las contiene a las 3 y es la egoencia. O sea, un ser egoente es un ser pleno. Un ser egoente es un ser consciente. Y un ser egoente realizó la unión mística. Entonces yo sí creo que si algo debemos buscar sin tregua es realizarnos como seres egoentes. Y creo que ahí hay una inmensa barrera cultural porque por un lado pretendemos ser almas entre las almas, es decir, desaparecer. Y si me estoy esforzando en desaparecer como un alma entre las almas, pues es una antinomia que simultáneamente yo busque manifestarme en toda mi plenitud y en toda mi conciencia, como reconociéndome como el ser divino que yo soy, como unida con la fuente. Creo que ahí está, por lo menos para mí, el tema de la egoencia desde que reingresé a CAF hace 4 años, ha sido mi búsqueda. Uh-huh. Y es reconciliar ambas cosas, ambas cosas. Nuestra cultura nos enseña que es absurdo decir que soy divina. Y si digo que soy divina, pues caí en un egocentrismo terrible y yo no creo que sea así. Claro.
Yo creo que tenemos que, voy a usar unas palabras, bueno, fuera de contexto, pero las mencionó la dama gran maestre hace un año, creo, cuando nos invitaba a ser buscadores de alguna manera. Ella decía, a ser investigadores. Seamos como investigadores que avanzan, que se cometen errores en sus investigaciones. No hay problema con los errores, no pasa nada, un aprendizaje, y sigamos rectificando el rumbo sobre la marcha como un buen investigador. Decía ella, sin miedos, sin culpas, sin juicios. Yo creo que hay que buscar esa egoística sin miedo, sin culpa y sin juicio. Si algún sentido tiene la vida, es que cada uno florezca lo que es. O sea, en toda su plenitud, en todo su esplendor, en toda su divinidad, en todo su color, en todo su sabor. Ser quien uno es. Esa sería la libertad interior. Y simultáneamente no caer en el egocentrismo, sino lograr esa plenitud para darse, para participar, ¿sí? Para participarla, porque lo mejor que yo puedo dar como un ser que participa es dar lo mejor de mí. O sea, yo creo que la gran obra no la pueden hacer seres egoentes. Y esa discusión la he tenido con compañeros de CAF que me dan palo, me critican mucho, pero es que no encuentro yo otra forma. O sea, realmente la gran obra no la manco ni seres dormidos, ni inconscientes, no. Para hacer la gran obra se necesitan buenos obreros. Y entonces la misión nuestra es ser un buen obrero, o sea, ser egoente. Yo siento que si nos enfocamos en ser egoentes, todo lo demás se da por añadidura. Pero está esa dificultad de conciliarlo con desaparecer en la participación. Y bueno, yo patino en eso, ahí le dejo esa inquietud. Muchas gracias, María Marcela. Bueno, en todas maneras, este era el primer episodio y hay varios episodios más. Enrique tiene que decirme en cuanto al tiempo, cuando ya se aproxime el final de la actividad, porque vamos a avanzar un poquito. Yo creo que lo... Sí, Enrique. Listo. Vamos a avanzar al siguiente episodio, aunque este episodio es un episodio que, como todos, va a quedar como medio abierto. Vamos a ver. Bueno, partimos del tema del buscador y decíamos, y volvemos a repetirlo, que el buscador pasa de ser inconsciente a buscador consciente cuando encuentra el camino. ¿Y cuál es la característica de encontrar un camino? Encontrar un camino es encontrar un destino. Y un destino siempre tiene un punto de arribo. Por lo tanto, si yo ya tengo claro en mi conciencia un destino para mí, ya tengo claro un camino. Y por lo tanto ya puedo empezar a caminar. Ya puedo empezar a recorrerlo. Que es lo contrario lo que le pasa a un buscador inconsciente que sigue dando vueltas, sigue mirando de un lado para otro, pero cualquier camino le parece que está bien. Y puede cambiar de camino o de guía o de ruta, pero en realidad todavía no sabe qué está buscando. Yo creo que en el camino hay dos cosas, dejo dos ideas. Primero, como que ser consciente
que encontrar un camino y recorrer un camino no nos exime de que el camino nos presente dificultades. O sea, no por el hecho de tener muy claro hacia dónde vamos y parte de ese recorrido todavía es misterioso para nosotros, tenemos que ser conscientes de que pueden aparecerse dificultades que nosotros no vislumbrábamos. Y eso nos lleva como al tema que en los últimos tiempos nos han propuesto, como de saber discernir entre las posibilidades reales y las idealizaciones. Entonces, una idealización sería que el buscador piense que el camino no le va a presentar desafíos. El camino nos va a presentar siempre desafíos. Y es parte justamente de la búsqueda de esa egoencia, de la búsqueda de esa libertad interior, etcétera. Bueno, voy a parar aquí de dejar de compartir. Por si quieren comentar algo. Yo pienso, respondiendo las dos preguntas que has hecho, nosotros somos buscadores de Dios y buscamos el camino para llevarnos a esa meta que es Dios. O sea, respondiendo las dos preguntas, el camino, buscamos qué camino nos lleva a Dios. Sí, esa es una muy buena definición, como desde el contexto de la mística clásica, esa realmente es como la respuesta a toda esta inquietud de por qué vamos a hacer un trabajo espiritual, de por qué nos vamos a embarcar en un trabajo espiritual. Germán, el micrófono. Bueno, el micrófono es parte de las ilusiones de la vida. Bueno, decimos, bueno, tomando el hilo que nos plantea Jorge, yo creo que esa parte de decir que estamos buscando a Dios es fundamental. No solo en el futuro, sino en el mismo presente. ¿Por qué? Porque es que en la medida en que nosotros nos vamos desenvolviendo, los seres humanos, hablo yo, pues nos van dando nuevas pautas, se nos abren nuevos caminos. En un momento dado de la evolución nos dieron el sonido, la voz, ¿no es cierto? Y eso equivalió a un poder. En otro momento nos dieron la razón y eso también equivale a otro poder. En otro momento nos dan muchas cosas, ¿no es cierto? Nos dan la forma de movernos, nos han dado tecnología que mueve muchísimas cosas, ampliamos nuestra visión hacia los sistemas planetarios y eso va generando nuevas posibilidades humanas, ¿no es cierto? Pero también, ¿cómo hacemos para que eso no se nos transforme en esa dualidad continua entre el bien y el mal, entre el poder insaciable que buscamos los seres humanos, afán de poder, o el afán, como ese cuento inicial que teníamos al principio, de enriquecerse, de volverse rico, de acumular, ¿cierto? Que son como esos tres bastiones o tres cosas que se nos presentan cada instante, ¿no? En el presente continuo, y se nos presentan ahora y se nos van a presentar después. Y si hoy vencimos una cosa, el día de mañana nos van a dar otro poder más y vamos a estar inmersos en una lucha, una nueva lucha. ¿Cómo hacemos para pasar todas esas luchas? Pues justamente la palabra buscando a Dios se tiene que ir acompañada de amar a Dios, ¿cierto? Amar esa búsqueda, digamos, amar a Dios
por decirlo, a amar a Dios sobre todas las cosas que nos pasen o que puedan pasar, las tecnologías que nos puedan dar. De pronto, el día de mañana vamos a dominar la mente, vamos a entrar en mundos desconocidos. El día de mañana vamos de pronto a tener el don de la salud. El día de mañana vamos a tener el don de la ingravidad, del conocimiento más completo, pero siempre todas esas cosas tienen que ir acompañadas a amar a Dios sobre todas las cosas, porque si no, nos sumergimos en las ilusiones que nos presentan cada una de esas cosas, ¿no es cierto? Hoy en día, por ejemplo, estamos sumergidos en la informática y hay quienes ya están perdidos, digamos, como que eso fuera la máximo, su vida entera, etcétera. Entonces se olvidan de que hay un sendero, hay una búsqueda que es diferente a todas las otras búsquedas, que es la búsqueda de Dios. Hay que ver qué es Dios para cada uno de nosotros. Porque, por ejemplo, para mí puede ser el dinero Dios. Entonces, busco el camino que me lleve a ese dinero, a ese Dios. ¿No? Hay que ver cuál es el Dios que busca cada uno. Porque el Dios de pronto, no de pronto, sino el Dios puede ser muy diferente para cada uno. ¿Qué concepción de Dios tenemos? Dios para mí puede ser el placer. Bueno, y busco el camino que me dé placer. Eso depende. Pero sí, buscamos a Dios. Ahora, ¿cuál Dios es el que buscamos? Depende de lo que tengamos concebido que es Dios. María Marcela, como somos pocos, podemos participar sin levantar la mano, creo yo, ¿cierto? Gracias. Pues los postulados de CAF dicen que de Dios no podemos decir nada porque pues sería mucha pretensión que un pequeño ser humano le quepa a Dios en la cabeza. O sea, digamos que ahí estaríamos arando en el mar. No sabemos qué es Dios. De pronto sí sabemos cuál es la chispa divina en nosotros. Eso sí se puede buscar. Y volvemos a la egoencia. Dios en mí sería la mejor versión de mí misma. Ahí en esa búsqueda voy a encontrar lo que para mí es Dios, es hacer ese esfuerzo para desenvolverme plenamente. Y para hacer eco a lo que preguntó Juan Carlos sobre lo real o la realidad y las idealizaciones, pues los seres humanos vivimos en un mundo de palabras y de ideas. Esa es una de las características del mamífero que somos. Es decir, yo creo que no hay escapatoria de las idealizaciones porque yo hago una distinción, a mí me hace pensar en lo real, como con mayúscula real, como el mundo sin mí. O sea, si en este instante desapareciéramos todos los humanos de la faz de la tierra, quedaría lo real. Quedaría lo que es, sin nadie que lo interprete, sin ninguna palabra que lo encasille, sería lo real. Eso es lo real. La realidad es el mundo con nosotros. La realidad es el mundo que construimos entre nosotros por consenso. Esas son las culturas, ¿sí? Cada cultura tiene una idea del bien y del mal, cada cultura tiene una idea de Dios, ¿sí? Pero eso que llamamos realidad es simple y llanamente un acuerdo que grupos de seres humanos llegan para poder sortear nuestra cotidianeidad. Entonces, yo creo que lo que más podemos hacer, o sea, no nos podemos escapar de las palabras, de las ideas que nosotros mismos nos inventamos. Esa cárcel que nos permite, por un lado, comunicarnos, pero que nos atrapa. Y no nos podemos salir de ahí.
porque lo real es el mundo sin mí, pero si yo ya estoy en la realidad de mi contexto cultural. Pero la libertad interior es darnos cuenta de eso. Saber que estamos ahí atrapados, sabemos que lo que damos por cierto es un acuerdo, son paradigmas que hoy están implementados y en unos años se derrumbarán y vendrán otros y estos nuevos se derrumbarán, pero son construcciones. No hay nada que hacerle, esa es la condición humana. Sí podemos darnos cuenta. Y si uno se da cuenta, ya no se identifica ni se mata por una idea, ni por un Dios, ni por una religión, ni por el dinero, porque se da cuenta que todo eso es ilusorio. Y lo más cerca que tenemos a Dios es en nosotros. Ahí está cerca. Y cada uno es una versión de esa chispa, es un rayo de ese sol. Y ahí es donde lo podemos encontrar y eso es desenvolver la egoencia sin miedo, sin culpa y sin juicios para participarla, para darse a los demás. ¿Cómo estamos, Enrique? ¿Seguimos? Bueno, voy a compartir nuevamente pantalla. Bueno, entonces el episodio 3 es propiamente por qué le puse a este encuentro el trabajo espiritual. Bueno, ya veníamos diciendo o desarrollando todos estos temas, todos estos conceptos, todas estas imágenes, y yo volvería como a una generalización que yo decía anteriormente que todos estamos buscando. Yo ahora diría que en realidad todos los seres humanos nos estamos desenvolviendo. Bueno, pero nos preguntamos, ¿cómo así? Yo creo que hay tiempo atrás que también se nos dijo que en realidad todos los seres humanos somos compañeros de camino, lo cual me pareció supremamente interesante. Y todos en realidad estamos haciendo un trabajo espiritual. Y nuevamente tendríamos que volver, o propongo yo, a pensar en que todos nos estamos desenvolviendo, pero no siempre lo estamos haciendo de forma consciente. Y cuando un ser humano conscientemente hace un acto intentando desenvolverse, estamos hablando de trabajo espiritual. Cuando lo hacemos deliberadamente, intentando desenvolver nuestro interior, entonces eso es lo que llamamos trabajo espiritual. Llamémoslo disciplina espiritual, llamémoslo metodología espiritual, llamémoslo técnica espiritual. Pero cuando le aplicamos la conciencia, ya deja de ser algo aislado y es trabajo espiritual. Pero hay otras condiciones, creo yo, que reforzarían o que ayudarían a que fuera un esfuerzo deliberado, consciente, voluntario, y que además no fuera algo simplemente producto de la inconsciencia. Y eso es que el trabajo espiritual se caracteriza porque es permanente, es vitalicio. Y lo otro
que le da como esa característica de trabajo espiritual consciente es que es integral. Nosotros también hemos oído recientemente, seguramente no es una idea nueva, pero hacernos conscientes de que los seres humanos somos complejos. Y además de complejos, complicados, pero eso es otra cosa. Pero complejo significa que este trabajo espiritual es físico, es mental, es emocional y es lo que podríamos decir también espiritual. O sea, abarca todo lo que está constituido el ser humano, cuerpo, mente y espíritu. No sé si dentro del cafecito alguien quiere comentar. Bueno, yo quisiera complementar algo y como siguiendo un poquito el hilamiento que nos había dado María Marcela y lo que acaba de decir Juan Carlos, es que hay dos elementos muy, pues que descubro aquí en lo que estamos hablando. Y es que por un lado tenemos una vida que se renueva continuamente, ¿cierto? Un presente que se renueva continuamente. ¿Eso qué implica? Implica que todo lo que estamos viviendo hoy, el día de mañana, no, el día de mañana no, dentro de un instante ya ha muerto, ya no es, ¿cierto? Ya no existe. Es decir, hay una renovación continua en la vida. Hay que renunciar a lo que ya pasó para vivir el presente. O sea, ahí es donde uno dice, la palabra renuncia aparece como renovación, creatividad continua, ¿no es cierto?, de la vida. Entonces, esa palabra renuncia es fundamental porque lo que para nosotros vivir el presente eterno tenemos que recorrer un camino de renuncia. O sea, un camino de renuncia es que renunciar a todo lo que ya pasó para vivir el presente continuo. Pero no basta eso, digamos, no basta eso. ¿Por qué? Porque es que nosotros en el presente continuo podemos encontrar pues muchas cosas de acuerdo a nuestro estado de conciencia. Entonces, ahí entra lo que nos está hablando Juan Carlos, que es que hay dos corrientes paralelas que nunca se juntan, pero que siempre están allí. Las dos corrientes paralelas son voluntad y conciencia, ¿cierto? Voluntad y conciencia. ¿Qué es conciencia? La noción que yo tengo de mí mismo. Y la voluntad es el esfuerzo con que yo me muevo para desarrollar esa conciencia. Claro, esa conciencia puede, como nos decía ahorita Jorge, pues que puede ser para enriquecerme a mí mismo, para volverme mejor yo mismo, para, bueno, para crecer mi ego, digamos, ¿no? O mi personalidad. Pero si yo soy un buscador, ¿no es cierto? Queremos lo que hemos tratado en esta, soy un buscador de la primera causa, de lo que mueve la vida realmente, pues yo estoy buscando cada vez clarificar más esa conciencia de ser, ¿cierto? Entonces, y ahí llegamos a lo que dice María Marcela, ¿no es cierto? Cuando yo tengo una conciencia de ser donde está realmente más expansivo, me voy acercando a la egodencia, ¿no es cierto? Esa egodencia donde yo dejo mi ego a un lado y entran todas las demás personas, ¿cierto? Entran todos los demás dentro de mí mismo, o sea, dentro de mi radio personal entran todos los demás. Entonces, digamos que mi conciencia de ser va cambiando. Entonces, ese trabajo, pienso yo que nosotros estamos hablando de trabajo espiritual, tiene que ver mucho con desarrollar esa conciencia de ser, que es un trabajo continuo entre voluntad y renovación de conciencia. Entonces, son dos fuerzas que la una impulsa a la otra, trabajan paralelamente. Bueno, sería eso.
Vamos a pasar al siguiente episodio entonces de la serie. Bueno, en algún momento Marcela hacía referencia a una frase que es muy conocida. Y lo demás se os dará por añadidura. Hagamos una adaptación y supongamos que en realidad lo que dijo fue: buscad la libertad interior y lo demás se os dará por añadidura. Una manera como podríamos proponer de decir lo mismo es que buscamos inconscientemente, aún antes de haber encontrado algún camino, aún antes de haber despertado alguna vocación, alguna llama inmortal, que lo que el ser humano está buscando es el estado de conciencia pura. Pensemos un momento como el bebé, ese ser humano que recién llega y que está viviendo en un estado que no está condicionado todavía por nada. Por lo menos mentalmente no está condicionado, ni por ideologías, ni por dogmas, ni creencias. No es exactamente eso lo que estamos buscando, pero es como retornar de pronto a la posibilidad de, como decía Marcela también, bueno, si desaparecíamos nosotros, queda la realidad. Si desaparecieran, lo real, sí. Si desapareciera los contenidos que tenemos en este momento en el interior, ¿qué quedaría? María Marcela había levantado la mano ahorita antes de iniciar la... Y Luz Amparo también. Luz Amparo parece que también quiere hablar de eso. Dale, Luz Amparo. Gracias, María Marcela. No, yo aquí escuchando se me venían un montón de preguntas. Claro, me preguntaba si todos los seres humanos nos estamos desenvolviendo de manera consciente o inconsciente. Me preguntaba, ¿qué hace que seamos conscientes de ese desenvolvimiento? ¿Qué hace que dos personas vivan la misma vida de una manera distinta? ¿Qué hace que una persona quiera trabajar interiormente y desenvolverse espiritualmente y la otra no? ¿Cuál es ese impulso cuando hablan de la voluntad? ¿Qué es aquello que nos mueve interiormente para movilizar esa voluntad? Me hacía esas preguntas y luego con la imagen de la libertad interior, me llega unos estudios recientes que hicieron a nivel del cerebro, donde se demuestra que la acción de un ser humano está condicionada por una información previa que ya está en el cerebro. Es decir, que cuando yo decido hablar, mi cerebro ya recibió la información de otro lado de lo que voy a hablar.
Entonces yo digo, ¿realmente somos libres? Y si vamos a esa libertad interior, ¿es por predestinación o es por elección? Uf, voy a tener que ir por un café para aclarar. Yo quisiera buscar una manera de, mejor dicho, de traducir en palabras y hechos lo más simple que se pueda eso de que vamos evolucionando junto con el planeta y con el universo todo. La vida le hace preguntas a uno, pero no se las hace como una pregunta, no las hace generándose un hecho en nuestro presente. Nos llega algo. Esa es la pregunta de la vida. Y uno le tiene que responder, pero también con hechos, no con palabras. Yo acostumbro a decir, para tratar de complementar esto, que yo cuando me ocurre algo, que a mí cuando me ocurre algo, no me pregunto por qué, sino para qué. ¿Para qué me ocurre lo que me está ocurriendo? Para que yo haga esto, para que yo haga esto otro. Siempre me implica con una acción. Entonces, si la vida lo cuestiona uno con hechos, lo que menos tiene uno que hacer es tener miedo y no hacer nada, resistirse y no hacer nada, tantas cositas que habitualmente temer que afrontarlo porque podría llevarme a no sé dónde. Entonces, la respuesta también es con hechos. Y al preguntarse uno, en lugar de por qué me ocurre esto, decir para qué me ocurre, me pone sobre la pista de una acción que le va a dar continuidad, va a conseguir ese para qué. Y ese es el fluir. Ahí va uno en sincronía con la vida y va fluyendo con ella. Ahí está la unidad con el planeta y con el universo. Y con y las otras formas de vida del planeta, que también evolucionan, que no crean que porque no tienen la mente de uno o la conciencia de uno no están evolucionando, están evolucionando a su modo. Y nosotros no podemos desaprovechar el modo del cual disponemos, que es no solo la razón, sino la acción, y la acción motivada por la conciencia. Entonces, esa sería un poquito la aproximación que yo quería aportar a toda esta cosa tan interesante que todo el mundo está haciendo. Muchas gracias. Marcelo iba a hablar, ¿no? Todo el mundo es el mundo. Quería referirme a lo que dijo Juan Carlos sobre el trabajo espiritual, que hay que tener en cuenta el cuerpo, la mente y el espíritu. Creo que también tenemos bastantes problemas con el cuerpo, gracias a las tradiciones religiosas a las que pertenecemos en esta cultura. El cuerpo es importantísimo. O sea, ahí también hay que hacer un trabajo concienzudo para fuentes, y es reconectar el cuerpo, conocer el cuerpo, sentir el cuerpo, no tenerle miedo a la sexualidad. También no quiere decir que solo sea el camino la sexualidad, pero es un camino. Para mucha gente es un camino de autoconocimiento.
Entonces me alegra que en CAP está hablando del cuerpo, no sé si en alguna de las dos alocuciones también, o en el mensaje, no me acuerdo, pero se habla del cuerpo, de la mente y del espíritu, de primeras el cuerpo. Eso me parece clave. Lo otro que quería rápidamente decir es que lo que yo planteo es que lo real es el mundo sin nosotros. Lo real es eso que nos trasciende. La realidad es lo que entre todos construimos y nos sometemos a ella, y de lo que no nos podemos escapar, pero sí podemos ser conscientes de que estamos en unas construcciones temporales, culturales, consensuadas, que no es realidad, pero que simplemente es una forma de aproximarnos. Y yo sí creo en el libre albedrío que preguntaba Luz Amparo. Claro, cada ser va en un proceso porque tenemos libre albedrío y a veces uno quiere hundirse e irse por el camino largo y aparentemente no avanza, pero yo creo que cuando uno se hunde en la oscuridad avanza mucho, de alguna manera avanza mucho. No se nota, pero el dolor es un excelente maestro. Y claro, cada uno va a su propio ritmo. Bueno, yo quería dar otra versión tratando de unir también pues todos los elementos que se han dado. Eso que digamos en un principio de la humanidad o del universo, aún antes de que apareciera el universo, pues está lo absoluto, ¿no es cierto? Lo que está ese absoluto del cual uno no puede hablar porque es casi que inalcanzable para la mente. O sea, pero ¿qué es lo primero que aparece y que nosotros sí podemos percibir? El pensamiento, ¿no es cierto? Nosotros si vemos algo es claro para nosotros en todo el universo, es que hay una mente, que hay un pensamiento divino, lo podemos llamar pensamiento divino o el pensamiento, digamos, lo que está detrás de todo. Hay una mente que maneja todo con una precisión matemática, es decir, apenas empezó como ese pensamiento, apareció la ley, ¿no es cierto? La ley que mueve todas las cosas, con fórmulas matemáticas muy perfectas, todo se mueve de acuerdo a una ley y todo evoluciona. Entonces, digamos que detrás de todo hay un pensamiento. Pero ese pensamiento, ¿no es cierto?, digamos, se expresa en nosotros los seres humanos a través del amor. Entonces, volviendo a los acontecimientos diarios, digamos que nos suceden a nosotros, cada acontecimiento nosotros le podemos dar una forma muy diferente de acuerdo a la forma en que amamos. Entonces, así, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de esos novelescos comunes. Por ejemplo, cuando una persona ama a una novia y esa novia en un momento dado está con otra persona. Usted en ese momento de la vida tiene una opción, ¿no es cierto?, donde nosotros podemos llenarnos de celos y ir a atropellar a esa mujer porque era mía y porque se volvió mala y porque no me quiso. Pero también en el corazón nos podemos preguntar, bueno, y si yo la amo tanto, ¿por qué no dejo que ella sea feliz? Yo oro para que sea feliz, y si la felicidad de ella está con el otro, pues que sea feliz, ¿no es cierto? Entonces, porque ese es el verdadero amor que estoy mostrando, si es que realmente la amo, digamos. Entonces, una misma escena puede tener diferentes fines, digamos, diferentes objetivos, de acuerdo al desenvolvimiento espiritual que nosotros tengamos, de acuerdo al trabajo interior que nosotros hagamos. Entonces, eso implica muchas cosas. Yo quisiera que leyéramos, no sé si Enrique nos puede leerlas, ahí en el chat se han escrito varias cositas. Sí, señor. Escribe Edison Carmona, dice que la enseñanza de los 12 rayos del amor nos muestran que todos estamos haciendo el trabajo. Y dice complementa Edison también,
en una fila donde hay 1000 personas caminando, todos están haciendo el trabajo, solo que no todos llegan al mismo tiempo. Y Javier escribe, o pregunta más bien, ¿el trabajo espiritual se puede llevar a cabo separado de la mística? Eso queda como tarea para la casa de todos. No, a mí se me ocurre, bueno, tomo un poquito la pregunta, que efectivamente no. O sea, en las tradiciones espirituales, la realización, la característica que tiene es que tiene diferentes vías. ¿No es cierto? Por ejemplo, en las teorías hindúes están los diferentes tipos de yoga, diferentes escuelas de yoga que cada una, digamos, trata de llegar a la liberación a través de como de una inclinación particular. En las enseñanzas de CAF, por ahí hay una que nos insinúa que hay 4 senderos básicos para alcanzar la liberación. Uno de ellos es el de la ascética mística. Entonces, no está aislado el trabajo espiritual de esta vía. El otro, por ejemplo, es el de la asistencia y el trabajo. El otro es el sendero, digamos, el del sabio, que es el que llega a través de la sabiduría, a través del estudio y del conocimiento, del estudio de las enseñanzas. Y el primer camino que mencionan en esta enseñanza es el del amor, el desarrollo del amor, que además está presente, digamos, como decía Edison, en los 12 rayos del amor. Entonces son esas vías, y una de las cuales tenemos que destacar es como la ascética mística, y dentro de la mística siempre está, pues, que es el intento como de llegar a la unión sustancial. Jesús. Muchas gracias, yo creo que ha sido muy valioso. Yo me llevo, digamos, como elemento de trabajo, el punto de partida que nos trajo Juan Carlos, que nos trajiste, Juan Carlos. Si no estoy mal, el nombre del cuento de Tolstoy es ¿Cuánta tierra necesita el hombre? ¿No es cierto? ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Necesita un hombre. Y me lo llevo, pues digamos, capitalizando todo lo que se ha comentado, ¿no? Es un momento presente, ¿no? En el ahora y el presente. Eso me parece de una riqueza extraordinaria. Me parece que se habla del libre albedrío, o sea, no olvidar que tengo el libre albedrío me da la posibilidad de yo fijarme, ¿no es cierto? Porque lo ubicaría, ¿no es cierto? ¿Cuánta tierra necesita el hombre? No quiero mirar al hombre, quiero mirarme a mí mismo, ¿no es cierto? Porque estamos en esa búsqueda. Entonces, ¿cuánta tierra necesito yo? ¿No es cierto? ¿Cuánta tierra ¿y qué significa? ¿No es cierto? ¿Y qué significa en este instante, en cada instante? No, digamos, me gusta mucho el hecho de que no lo vea, no verlo como algo distante, algo lejano, ¿no? Es algo de mi día a día, es algo de mi cotidianidad, ¿no es cierto? Y es algo de mi ser integral, ¿no es cierto? De mi ser como ser físico, ¿no es cierto? Cuerpo, como mi ser mental, ¿no es cierto? Emotivo, al que le ha hecho mucha referencia a Germán. O sea, y mi ser más profundo, aquel que yo no puedo definir, ¿no es cierto? Y al que, digamos, sobre el otro tema que me pareció hermoso, es el tema de la relación con lo divino, ¿no es cierto? No con una definición de qué es lo divino, porque creo que, pues, salió un poco lo que se decía, pues, porque son cosas muy particulares, son definiciones de cada ser y todas serían respetables. Es la mía, ¿no es cierto? Es cómo me relaciono yo con cada una de esas. Entonces, me llevo, ¿no es cierto? ¿Cuánta tierra necesito? Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno. Enrique nos dirá entonces.
Sí, yo me siento muy agradecido. Yo la verdad es que habitualmente no asisto a este cafecito porque coincide que yo tengo una actividad también virtual los sábados a esta hora acá en Chile. Entonces, por eso no he asistido a esta actividad, pero creo que probablemente en un futuro vuelva a conversar con mis amigas y mis amigos. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Como parte, digamos, del protocolo está el exponer nuestro formulario de encuesta, ¿sí? Para las personas que de pronto vieron la charla y de pronto quieren opinar algo sobre ella. Muchas gracias por la participación, por todos. Tiene la palabra Jorge Osvaldo o Germán. Germán. Jefe. Ahí está Jorge Osvaldo, ya está. No, yo estaba aquí calladito, pero yo hoy soy un alumno más. Germán tiene la palabra. No, bueno, no, estamos muy agradecidos con Juan Carlos. Los cafés charlados pues se hacen cada 15 días, ¿no es cierto? Ha sido un gran aprendizaje. Y bueno, Juan Carlos lo estábamos esperando ávidamente desde hace ratos. Como él mismo decía, se nos fue aplazando y bueno, por fin lo logramos concretar en este presente del día de hoy. Entonces, sí, a mí me ha parecido, pues es un tema realmente muy lindo y que pues nos deja muchas preguntas en nuestro interior y pues agradecemos fuertemente un abrazo fraternal bien grande para Juan Carlos de parte de todos nosotros. A ustedes. Y en realidad se quedaron pendientes varios episodios de esta No, serie. nos dejó iniciados. Bueno, yo también quiero cerrar esta actividad de café charlado en este periodo que nos corresponde acá en esta región, en esta zona, que ha sido muy satisfactorio, sobre todo contar con la presencia de ustedes. Qué aprendizajes tan maravillosos. Y aquí lo que se muestra es lo infinito desconocido. De eso, la conceptualización muestra todas las limitaciones que tenemos como seres humanos. Y entonces ya toca trabajar ese otro nivel, ¿no? El nivel de la sinrazón, o qué sé yo. Bueno, eso es para otro tema. Y cordialmente, como para dejarlos a ustedes iniciados también, el próximo Café Chazado será el primer sábado de agosto y el tema no es nada más ni nada menos que conocer